Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en el cual estén viendo este video. Mi nombre es Liz, yo soy parte del FEP de la actual presidencia del Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales. Y hoy vamos a estar con el texto del objeto de estudio de las ciencias sociales de la autora Esther Díaz. Realizamos estas clases de apoyo para que cada estudiante que ingresa a la facultad se sienta acompañado. Que no sea una dificultad el no poder comprender algún texto, que puede tener algún tipo de lenguaje un poco más académico o técnico y sea complicado. Porque creemos en que la formación académica no es individual, sino que es colectiva. Y justamente vamos a estar acompañándolos desde el día 1 que ingresan hasta que se egresen. En este texto vamos a ver cómo la autora va a ir comparando a las ciencias sociales con las ciencias naturales. Va a marcar las características y diferencias que vamos a encontrar a lo largo de este texto. Por ejemplo, la autora detalla que las ciencias sociales, a diferencia de las naturales o exactas, no suministran leyes universales, ¿sí? No se limitan a causa y efecto y en su lugar proponen suposiciones generalizadas que deducen reglas generales para la investigación, ¿sí? Vamos a ver que las ciencias sociales no va a tener una forma exacta, no va a ser menos formal que las ciencias naturales tal vez, pero sí va a tener distintos tipos de metodologías para poder aplicar distintos tipos de investigaciones y con esto mismo van a interactuar con distintas ciencias. La autora también va a detallar que el objeto de estudio de las ciencias sociales es el humano, no como ser biológico, sino como individuo social, ¿sí? Ahora justamente va a detallar, porque el ser humano va a tener distintos tipos de características, ¿sí? Una de las primeras características que va a estar desarrollando la autora sobre el objeto de estudios es la libertad, ¿sí? En el texto destaca que los seres humanos, a diferencia de los fenómenos físicos predecibles, tienen la capacidad de tomar decisiones basadas en su intencionalidad y libertad. Aunque algunos sociólogos cuestionan esta libertad, argumenta que la capacidad de representarse situaciones y tomar decisiones es intrínseca a la racionalidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que los sociólogos cuestionan esto de ser realmente libres. En el texto vamos a ver el ejemplo de un obrero explotado. No se demuestra que realmente tenga la libertad este obrero a cambiar su realidad de un momento a otro. O puede seguir en la misma situación o puede ir avanzando. ¿Cómo? Con un movimiento revolucionario, empezando a delinquir, ¿sí? De distintas formas. Formas que también no cabe en la imaginación de nosotros, porque el ser humano va a actuar de diversas formas. Pero en este caso, con respecto al concepto de libertad, va a haber una intencionalidad, ¿sí? O sea, vamos a tener en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones, ¿sí? Por ejemplo, la libertad es sinónimo de racionalidad. La siguiente característica que va a estar detallando la autora es el inconsciente, ¿sí? El inconsciente es parte esencial del ser humano, sí, influye en las conductas sin eliminar la libertad. Aunque el investigador reconoce su libertad, comprende que a veces actúa por compulsiones, ¿sí? Estos mecanismos son estructuras que sustentan conductas individuales y grupales, vinculando la conciencia social con la enigmática característica humana del inconsciente. La tercera característica que vamos a estar encontrando es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje humano en ciencias sociales, a pesar de su ambigüedad, enriquece la investigación al revelar dualidades conscientes e inconscientes, ofreciendo valiosa información para constatar hipótesis frente a la mudez de la naturaleza. ¿A qué se refiere con esto? Es que el lenguaje va a realizarse en cualquier acción del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser va a comunicar en una expresión, en una risa, en un llanto, en un silencio. Esto puede ayudar a la investigación o mismo perjudicarla, porque en sí la palabra no vamos a tener la certeza de si es verdadera o si es falsa. Una de las últimas características que va a tener el objeto de estudio, según la autora, es la cultura, ¿sí?
donde detalla que el estudio en ciencias sociales se centra en el ser humano, creador de símbolos y de su propia cultura. A diferencia de los animales, su trabajo implica relaciones de producción y la capacidad de representarlos, incluso generando ciencia sobre ello. Recordemos que el ser humano va a generar religión, costumbres, ¿sí? Leyes, va a generar su propia cultura. Eso es importante para la autora, ¿sí? También ya casi al final de este concepto vamos a ver cómo el investigador puede utilizar sus creencias, sus valores, ¿sí? Su formación, para poder también comprender a su objeto de estudio, porque también son parte de la misma cultura, ¿sí? Esto va a pasar mismo con, por ejemplo, un investigador que estudia la cultura de la provincia de San Juan. Puede ser un sanjuanino quien lo esté estudiando, por ende, él tiene sus propios valores que comparte con esa comunidad y también va a tener su formación que tal vez fue dentro del mismo ámbito. Entonces, va a empezar a mezclarse y va también a servirle para poder separar y comprender más al objeto, o sea, a la cultura, en este caso, a la comunidad que pueda estar estudiando o mismo al ser. Ya en la última parte del texto vamos a ver cómo la autora explica que la historia y el entorno moldean nuestra autopercepción, ¿sí? En ciencias sociales, la investigación se conecta de manera única con su objeto de estudio, al comprender diversas realizaciones humanas y reflexionar sobre su propio ser. Es más o menos lo que le venía explicando anteriormente y es como para también cerrar ya el texto, en donde tengamos en cuenta que las ciencias sociales es una ciencia totalmente joven, ¿sí? Tiene alrededor de 200 años y somos nosotros mismos quienes nos intentamos comprender, nos intentamos dar respuesta, ¿sí? Y son los investigadores que tienen esa problemática, esa dificultad y también ese enriquecimiento que son parte de esta sociedad. No somos, a diferencia de las ciencias exactas, no son metales en las cuales los investigadores ya saben cómo se va a reaccionar, qué efectos van a tener. En las ciencias sociales es totalmente adverso cualquier tipo de realidad, porque hay que tener en cuenta las consecuencias, ¿sí? Y todas estas características que veníamos viendo, como la libertad, el inconsciente, ¿sí? La cultura. Entonces, nada, esto para cerrar la clase de apoyo. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan nos pueden hablar a nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Y nos estaremos viendo en lo que va a ser el curso de ingreso. Un beso, chicos.